Este es el tipo de videos que siempre son buenos hacerlos. Las lecciones que nos deja Peter Lynch. Quiero hablar acerca de las lecciones principales que nos deja de ciertas cosas que son claves para la inversión a largo plazo y que le permitieron a él tener algunos de los mejores resultados en toda la historia. Más de 29% de retorno anual en promedio es su récord. Y bueno, no podemos evitar escuchar a Peter Lynch cuando hay la oportunidad. Hola, buen inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que efectivamente quiero abordar estas lecciones que para mí son los videos más valiosos que hay. Y quiero empezar por abordar los tipos de empresas o las clasificaciones de las empresas que Peter Lynch tiene. ¿A qué me refiero con esto? Peter Lynch invertía en las empresas en base a diferentes clasificaciones que él les ponía o en las cuales él las identificaba, porque él quería saber específicamente en qué estaba invirtiendo. Ahorita vamos a ver por qué es importante, pero tiene que ver mucho con el cambio, porque dentro de estas diferentes clasificaciones hay cambios de fases, y no solo cambios de fases, sino que puede haber cambio de categoría, y en un cambio de categoría de una empresa a otra, de una categoría a otra, pues puede haber una subvaluación o una sobrevaluación y puedes verte muy afectado o muy beneficiado, y es por eso que es importante aprender de esto y entender las clasificaciones para poder entender cómo es que Peter Lynch invertía. Comenzando con las empresas de crecimiento lento. Las empresas de crecimiento lento tenían oportunidad de crecimiento de entre un 3 y un 15% al año por los próximos años, que él, recordemos, veía a largo plazo. Entonces, si la empresa no tiene prospectos de crecimiento para los próximos 5 años, entonces ni siquiera podríamos llamarla una empresa de crecimiento lento, aunque vaya a crecer los próximos 3 años. Él quiere ver un crecimiento a lo largo de la próxima década, por ejemplo. Ahora, el crecimiento debe de ser estable para poder ser considerada una empresa de crecimiento lento. Dice, y aquí hay muchas oportunidades usualmente porque el mercado llega a perderle el ojo, las pierde de vista. Cuando hay euforia en el mercado, todos se van por empresas de crecimiento rápido. Y cuando no hay euforia en el mercado, pues todas se van por stalwarts, que es la siguiente clasificación que vamos a mencionar. Entonces, las de crecimiento lento suelen tener mucha variabilidad y a veces esa variabilidad permite tener muy grandes oportunidades en empresas que, aunque no parecen muy atractivas, permiten oportunidades enormes de retorno a largo plazo. Por otra parte, la segunda clasificación son las stalwarts. ¿A qué se refiere? Son muy parecidas a las de crecimiento lento, pero la diferencia es que estas empresas son de productos necesarios y normalmente tienen un gran valor de marca. Podríamos decir, por ejemplo, pues Coca-Cola, aunque no se considera un producto necesario, es un producto que la gente no deja de consumir. Podríamos hablar, por ejemplo, de empresas como Johnson & Johnson, una farmacéutica que también ofrece productos de limpieza y de cuidado, y de cuidado personal. Ese tipo de productos, o Clorox, son cosas que se van a seguir consumiendo. La pasta de dientes, Colgate-Palmolive, se va a seguir consumiendo. Y son de marca, tienen un gran poder de marca, por lo cual estas empresas, aunque tienen un muy bajo crecimiento, un muy lento crecimiento, que lo que quieres para clasificarla como blue chip o como stalwart, es que sí mantenga algo de crecimiento, por más bajo que sea. Y ahí es donde dice que rara vez hay oportunidades, pero puede haber oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando cae el mercado, los fundamentales se olvidan. Pasando a la siguiente clasificación. Empresas de crecimiento rápido, las empresas favoritas de Peter Lynch. ¿Y por qué serán sus empresas favoritas? Porque nos dice que la posibilidad de encontrar empresas que crezcan a por encima del 25%, es un crecimiento enorme, por encima del 25% anual, está hablando de duplicar ventas o duplicar utilidades literalmente en 3 años. Y después de cuadruplicar utilidades en 6 años. Y multiplicar por 8 esas utilidades en 9 años. Entonces, pues estamos hablando de una locura. Y dice Peter Lynch, hay pocas y muchas veces son caras, pero también llegan las oportunidades en este tipo de empresas. Lo que nos dice es que él nunca le gustó entrar al principio, al inicio. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, cometió un error al invertir en una empresa que creyó que iba a ser como Dunkin' Donuts. Era una empresa de cafés. Esa empresa de cafés, que se ubicaba, por ejemplo, en Nueva York, trató de lanzarse en California. Se dio cuenta que esa empresa era únicamente funcionaba bien únicamente en esa geografía, no funcionaba en otras geografías. Y el mismo caso le pasó a Warren Buffett cuando adquirieron See's Candy. See's Candy tuvo planes de expansión para otros estados constantemente a lo largo de los años. Fracasaron en todos esos intentos de expansión a otros estados. Entonces actualmente la podemos encontrar en aeropuertos tiene muy buen funcionamiento y en California específicamente. Entonces, al ver que es un gran negocio, pero únicamente está en California, se limita el crecimiento. Y es donde Peter Lynch dice, oye, revisa a Walmart. No importaba si te tardabas 10 años en invertir en Walmart,
¿Por qué? Porque cuando abarcó todos los Estados Unidos se lanzó de manera internacional. No se había acabado su crecimiento. Me pude haber tardado 6 años en invertir en McDonald's y como quiera hubiese tenido, se hubiera multiplicado mi dinero por más de 20 veces después de eso, y esto lo dice hace décadas. Entonces Peter Lynch nos deja entender y nos dice claramente que estas empresas de crecimiento rápido tienen que comprobar que ese crecimiento rápido lo van a mantener a largo plazo. Si se dificulta eso, si no van a mantener ese crecimiento rápido a largo plazo, se van a convertir en empresas de crecimiento lento. Y la evaluación, la diferencia de evaluación de una empresa de crecimiento rápido a una empresa de crecimiento lento es abismal. Por lo cual, si tu empresa deja de ser de crecimiento rápido, el mercado la puede castigar muy fuertemente, crear una oportunidad, porque de cotizar a un PER de 30, por decir, por ser de crecimiento rápido, a caer a un PER de 10, y luego normalizarse, y ahí es donde es la oportunidad, y luego normalizarse a un PER de 17, 18, de 20 a lo mejor, ahí es donde genera la oportunidad que tendrías el beneficio de expansión de múltiplo y todavía tendrías crecimiento lento. Entonces, ese es el tema de cómo puedes ir aprovechando estas oportunidades. Nos habla después de las empresas cíclicas, y las empresas cíclicas pues todas los conocemos. Las empresas, por ejemplo, automotrices, que Tesla hasta ahora no ha sido cíclica, pero Ford, General Motors, recordemos que en Estados Unidos las únicas empresas automotrices que no han quebrado en toda la historia son Tesla y Ford, y Tesla es bastante nueva. Entonces Ford es la única que no ha quebrado, y si se salvó fue por la manera en la que la parte financiera del negocio los permitió salir a flote. Entonces estas empresas cíclicas permiten tener muchas oportunidades, y para él tuvo una situación que se combinó, era una situación de turnaround o de remontada, que es la siguiente clasificación que voy a mencionar, y de empresa cíclica, que era Chrysler. Chrysler le dio grandes, enormes resultados, porque él invirtió cuando ya nadie confía en ellos, cuando prácticamente estaban quebrando, porque pues la empresa estaba teniendo pérdidas, y efectivamente, pues no quebraron en ese entonces, y la empresa salió a flote y tuvo un gran éxito, dándole grandes rendimientos a Peter Lynch, pero el riesgo pues era algo elevado, pero él comprendía bien ese sector y él comprendía bien esa empresa y veía que los fundamentales podían aguantarlo. Ahora, las empresas cíclicas no solamente van a ser empresas automotrices, es todo tipo de empresas de commodities que eventualmente van a tener pérdidas. Entonces, cuando todo parece ir bien en las empresas cíclicas, pues las empresas cíclicas cotizan a un PER elevado, cotizan a un PER elevado de comparación histórica con lo que ellos cotizan. Podrán estar a un PER de 15, a un PER de 12. Pero cuando todo parece ir mal, la empresa efectivamente, pues su PER no existe, porque no tiene utilidades, tiene pérdidas, y eso es lo último que quieres ver. Lo último que quieres ver es comprar en el mejor momento, en un PER de 15, que parece que está barata, porque hay otras empresas que cotizan a un PER de 20, pero esta empresa es cíclica, y verla caer. Y decir, es que ya estaba muy barata, pero cuando ves que tiene pérdidas, entonces ya no está barata, porque estás pagando no por flujo de efectivo, sino por un negocio que está generando pérdidas. Y ese es el problema y esa es la dificultad de invertir en empresas cíclicas, en empresas de commodities, en empresas como los bancos, que en las recesiones pues se vuelven empresas que muchas veces se aprietan mucho de manera financiera, tienen muy pocas utilidades. Y lo que quieres hacer es comprarlas cuando todo parece que está yendo mal, pero sabes que esa empresa tiene la fortaleza financiera para sobresalir dentro de la competencia o para salir siendo más eficientes dentro de esa bajada, porque eso es lo que son cíclicas, siempre vuelven a bajar. Hay que saber cuándo comprar estas empresas, cosa que no sucede en otro tipo de empresas. Y la siguiente clasificación son las empresas de remontada. También complicado, junto con las cíclicas. ¿Por qué? Porque estás apostando que la empresa se va a recuperar. Estás apostando por sobre una reestructuración, o sobre un equipo directivo que cambiaron, o por sobre un nuevo modelo de negocios, o por sobre un nuevo producto. Y hablar de que, o a qué se refiere, pues dice, hay empresas que dejan de tener crecimiento. Hay empresas que se vuelven empresas estables, que ya no tienen crecimiento, inclusive empiezan a tener un poco menos o empiezan a decrecer sus ingresos y sacan un nuevo producto. Y al momento que sale ese nuevo producto, tienen una nueva línea de negocios que empieza a generar crecimiento y que genera crecimiento para toda la empresa porque se vuelve una parte muy importante. Entonces es entender qué tipo de turnaround es. Oye, ¿sabes qué? Están cambiando el equipo directivo. La apuesta es por sobre el equipo directivo. Pues un poco más complicado porque ¿qué va a hacer que ellos atraigan o rentabilicen más el negocio que ya tienen? Un cambio de modelo de negocios. Estás apostando por sobre un nuevo modelo de negocios. Es una inversión en un nuevo modelo de negocios. Estás invirtiendo en una reestructuración. Están despidiendo a tal segmento. Están recortando tal segmento. Vendiendo tal parte de la empresa. Entonces, una remontada.
retornar al auge, retornar a tener crecimiento. Y estas pagan de manera sobresaliente, nos dice Peter Lynch. Y la última, o su última clasificación, serían empresas que tienen mucho más valor del valor actual al que cotizan, pero lo tienen en activos. Y eso muchas veces pasa desapercibido. Por eso es que a Peter Lynch le gustaba este tipo de empresas. Aunque no era su enfoque y aunque rara vez invertía en ellas, se dio cuenta que a lo largo plazo estas empresas usualmente llegaban a retornar más valor del que él inclusive creía que iban a retornar, porque a largo plazo o sacaban su segmento o sacaban estos activos que tenían, y se refiere a activos fijos más que nada, a terrenos, a propiedades, no a intangibles, no al valor que le ponga una empresa a su marca, sino a las propiedades. Dice que muchas veces estas empresas pues terminaban sacando o vendiendo por partes esos segmentos cuando se daban cuenta que el mercado pues no las valoraba, no valoraba eso. Entonces terminaban retornando más valor a los accionistas de lo que inicialmente se creía. Una situación muy favorable para los inversionistas de largo plazo, pero pues poco placentera para los inversionistas de corto plazo, porque en estas ocasiones o en este tipo de inversiones usualmente estás pues descuidando un poco el observar el negocio, porque estás invirtiendo más en el valor de los activos que tiene. Entonces, en el corto plazo o mediano plazo, mientras la empresa no quiera ver o no quiera que se refleje ese valor, no quieran vender una propiedad o no quieran trabajar de alguna manera diferente, los inversionistas no le van a poner atención. Entonces pueden pasar 3, 4, 5 años sin que se refleje ese valor, lo cual es un poco distinto con las empresas de crecimiento rápido, que pues aunque los inversionistas no quieran estar en riesgo, aunque los inversionistas no quieran poner atención a esas empresas, pues siempre hay diferentes noticias, diferentes catalizadores para que los inversionistas regresen o volteen a verlas en el plazo de tiempo. Pero una empresa que pues tiene un negocio aceptable y que su valor está en activos, pues es difícil que el mercado la evalúe a lo que es en el mediano plazo, pero a largo plazo siempre suele pasar. Y una vez entendiendo todas estas clasificaciones, podemos ver a lo que se refiere del cambio de fases. Dentro de una empresa, pues dentro de las cíclicas, por ejemplo, hay cambios de fases. La fase en la que hay mucho auge en ese sector y luego en la fase en la que no hay atención o no se está consumiendo, por ejemplo, acero, por lo cual las empresas que tienen acero tienen que vender con pérdida, pues si la empresa no tiene suficiente efectivo, algunas van a quebrar, otras las van a absorber, va a haber empresas que salgan mucho más fuertes, y esa es la dificultad de entender las fases dentro de cada una de estas clasificaciones. Si entiendes todas las fases de la clasificación en la que estás, entonces puedes invertir tranquilamente en ella. Pero si no entiendes las fases, pues de preferencia invierte en otro tipo de clasificación en la cual sí entiendas las fases. Y el cambio de categoría. Recordemos, el cambio de categoría evalúa muy diferente a las empresas. Una empresa cíclica es muy diferente a una empresa que es cíclica y que además está transicionando a ser de remontada, porque pues es mayor riesgo, puede quebrar. Una empresa cíclica que tiene mucha seguridad, que tiene mucho efectivo, que tiene poca deuda, pues puede aguantar cualquier cosa. Pero una empresa cíclica que está un poco en problemada va a cotizar muy por debajo a lo que cotiza una que no está en problemada. Y si el mercado retorna y si comienza otra vez la economía a fortalecerse y esta empresa se empieza a beneficiar, pues se va a multiplicar mucho más que una empresa únicamente cíclica que estaba cotizando barato, pero tienes más riesgo. Entonces él nos dice, para entender los riesgos, que es lo que pues él se enfoca mucho, hay que entender las categorías y hay que entender las fases dentro de estas categorías, y eso pues espero haberlo dejado bastante claro. Ahora, para Peter Lynch nunca fue difícil aceptar cuando se equivocaba, y lo que él nos dice es, acepta que no todas las empresas se van a desempeñar bien, que no siempre vas a acertar. Busca potencial de resultados excepcionales, pero con bajo riesgo. Ahora, esto no quiere decir que no te vas a equivocar, pero que inviertas con bajo riesgo para limitar esas pérdidas. Lo que sí nos dice es que si tú eres muy bueno en este negocio, si tú eres muy bueno haciendo inversiones, lo más probable es que vayas a ver 6 de cada 10 de tus elecciones tener o ser bastante buenas. Recordemos que sus 6 de cada 10 inversiones que eran buenas eran usualmente en empresas de crecimiento rápido, por lo cual si ganaba, pues el dinero se multiplicaba por muchas veces, por lo cual las pérdidas pues se veían prácticamente insignificantes a largo plazo. Pero entender su modelo de inversión, que él no trataba de estar la mayor cantidad de veces en lo correcto, sino él trataba de estar posicionado en los mejores lugares que podía, en lo mejor que encuentres. Entonces entendemos que con su estilo de inversión, invirtiendo en empresas de crecimiento rápido, siempre iba a haber errores, siempre iba a haber uno que otro error, pero las ganancias se iban a multiplicar por varias veces. Y él nos dice, acepta que siempre va a haber riesgo. Nada más define cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a correr y mídelo. Mide el riesgo que está dentro de tu portafolio. Pregúntate por sobre cada una de esas empresas.
¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí? Puede dejar de crecer y la van a volar de manera diferente. Esta tiene poco efectivo y tiene mucha deuda, esta puede quebrar. Esta, pues lo peor que puede pasar es que con su plan de expansión para esta nueva geografía la rechacen o no tenga éxito o sea menos rentable de lo que creemos. Y así vas a simplemente irte una por una, qué es lo peor que puede pasar y simplemente ver cuál es la posibilidad de que me esté equivocando. No, pues es baja, es baja, es baja. Está alta, esa no la quieres. Porque al final de cuentas él dice, te vas a equivocar aún y cuando tengas mucha convicción. Pero si tienes 6 éxitos muy fuertes o 6 empresas muy exitosas dentro de 10 y otras 4 que pues no tuvieron un buen desempeño, al final de cuentas vas a tener resultados sobresalientes mejores que la media y eso, al final de cuentas, es lo que queremos. Y ahora, él siempre nos mencionó y siempre ha dicho que no podemos descuidar los fundamentales y hay que darle seguimiento. Seguimiento, pues cada vez que reportan, cada vez que hay nueva información. Sí, cada trimestre es lo que usualmente hacemos, es lo más común, pero cada vez que puedas aprender algo nuevo de la empresa, cada vez que puedas ir y ver sus productos o sus servicios, mejor. Los fundamentales que él le ponía prioridad es, por ejemplo, la condición financiera de la empresa, que tenga estabilidad, que sea sólida. Los flujos, los ingresos, el crecimiento no solo de las ventas, pero de las utilidades. Recordemos que a él no le gustaba invertir en empresas que generaran pérdidas. Recordemos que a él le importaba mucho la posición de mercado y muchas veces lo mencionó. Quieres una empresa que esté bien posicionada en ese mercado o que si está en un mercado de lento crecimiento, ella esté ganando cuota de mercado. Entonces siempre es ver cómo está en el mercado, cómo está contra sus competidores. Y eso lo lleva a hablar de la competitividad. ¿Cuál es la competitividad y la diferenciación que tiene esa empresa? Y algo muy importante, ¿cuál es el plano de estrategia que esa empresa tiene? Usualmente a él le gustaba hablar acerca del plan de expansión que tenía la empresa, pero si no estaba invirtiendo en una empresa que tuviera un plan de expansión, sino en una remontada, pues tenía que hablar acerca de ese plan, de qué estaban haciendo, cómo iban a reestructurar, qué estrategia tenían para hacerlo. Y esas eran las bases de su análisis fundamental, lo cual él profundizaba e intentaba profundizar con el tiempo tanto como podía. Ahora, nos menciona una anécdota, o hay una anécdota, que en 1982 la inflación estaba en 14%, había una recesión y el prime rate, que es lo que te prestan el dinero a los bancos, estaba en 20%. Entonces, pedir dinero al banco en 20%, tener inflación de 14%, estar en una recesión, todo esto parecía que se comía a las empresas. Y le mandaron una carta a Peter Lynch, uno de sus clientes, y le dice, no sé si te has dado cuenta, pero la mitad de las acciones en tu portafolio, o en el portafolio que tenemos porque era su cliente, están generando pérdidas. Y Peter Lynch le contestó, sí, compramos compañías que puedan soportar recesiones, compramos compañías que tengan una solidez financiera bastante importante. Nunca han fracasado en otras recesiones, hemos salido exitosos en otras recesiones y no creo que esta vez vaya a ser diferente. Y efectivamente no fue diferente, sino que ese tipo de situaciones fue lo que permitieron que Peter Lynch tuviera ese rendimiento de 29% por encima de los demás. Cuando pues, los clientes veían que en otros fondos se vendían las acciones, cambiaban de posiciones, Peter Lynch, si acaso podía, invertía más en esas posiciones y confiaba en las tesis de inversión que él había desarrollado por sobre sus inversiones. Tendríamos que con esto mencionar que Peter Lynch creía mucho en revisar la historia de la empresa. Si tú invertiste en una empresa, debe de ser porque tú confiabas en una historia, en la historia que esa empresa tenía, o de otras palabras, en tu tesis de inversión. Simplemente revisa que tu tesis de inversión esté alineada con la situación de la empresa. Y si están dentro de lo mismo, si están yendo por el mismo camino, entonces estás posicionado de la manera correcta. Y si no, no tengas miedo, cámbiate. Recuerda que te vas a equivocar probablemente 4 de cada 10 veces, inclusive si eres muy bueno en este negocio. Eso es lo que nos mencionaba Peter Lynch. Y dice Peter Lynch, si tú crees que puedes jugar con el mercado en comprar y vender, entrar y salir, estás muy equivocado. Lo más probable es que el mercado vaya a jugar contigo. Y la otra frase que tiene que quiero terminar, que quiero mencionar en este video, era, si yo utilizo 13 minutos de mi año para ver los aspectos macroeconómicos, desperdicié 10 minutos de mi vida. O sea, no le hace falta tener más de 3 minutos viendo lo que está pasando con la economía. Y te lo dice alguien que tuvo un portafolio muy exitoso cuando 50% de su portafolio estaba perdiendo dinero, cuando la inflación tenía 14%, estaba en 14%, cuando había una recesión y el prime rate o el préstamo que te dan los bancos estaba en una tasa del 20%. Entonces, inversionistas, pues ¿quién mejor para aprender de él que una persona que pasó tiempos sumamente difíciles con éxitos sumamente grandes? Entonces hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.